Así que buenos días, mis amados hermanos. Vamos a ponernos en oración, estar en comunión con el Señor con el propósito de que hoy Él nos instruya por medio de su palabra. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Padre, te damos gracias primeramente por este precioso y maravilloso día, Señor, donde en tu benevolencia, Señor, nos ha dado vida una vez más. Como dice tu palabra, no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por tu inmensa misericordia, Señor. Por ese amor con que tú nos has amado, Señor, por la gracia que has derramado sobre todos y cada uno de nosotros. Gracias porque nos hacen nuevas criaturas, Señor. Gracias porque cada día es una esperanza nueva de vida para nosotros, una oportunidad, Señor, que tú nos brindas para corregir nuestro caminar, para seguir tus sendas. Gracias porque cada día de vida que tú nos ofreces, Señor, lo haces con el propósito de que otros también lleguen a la salvación y la vida eterna, siendo nosotros tus instrumentos, Padre. Por eso es necesario que nosotros tengamos instrucción en tu palabra. Y esto es lo que vinimos a hacer, Señor, a recibir el mensaje divino para nosotros, Señor, para que nosotros caminemos en la verdad, como dice tu palabra. Es mi oración, Señor, oh Dios, que en este día tú pases carbón encendido por mis labios, quita toda humanidad, todo defecto de parte mía, Señor, toda situación, Señor, ajena a tu voluntad, para que esa palabra, Señor, que habremos de traer sea edificación para todos nosotros, Padre. También te ruego que despeje los aires, Señor, en los hogares de todos nuestros hermanos, los que están conectados en el día de hoy, para que tu palabra, Señor, penetre a lo más profundo de sus corazones y grabándose en sus mentes, Señor, ellos caminen en la justicia, Señor, que has preparado para nosotros los hombres. Te damos gracias y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El día de hoy voy a traer un tema de parte del Señor bastante importantísimo, especialmente para la iglesia. Y va a estar repartida en dos predicaciones. Hoy vamos a recibir la predicación primera, es la mitad, y la segunda y la más importante será el próximo domingo. Por favor, no me pierda ninguna de las dos. Ambas son importantes. Eh, Dios ha programado todo su tiempo, desde el principio hasta el fin. Los tiempos de Dios son perfectos, no solamente para nosotros los hombres, pero obviamente para su obra, para toda su creación. Él diseñó un plan perfecto desde el principio hasta el fin, desde que todo comenzó hasta la restauración de su reino, hasta la restauración de su creación. Ese plan ya está en marcha. Nada ni nadie lo puede cambiar, lo puede detener o lo puede alterar. La situación delicada que yo encuentro es de ver muchas iglesias que quieren alterar el plan de Dios, cambiar el plan de Dios cuando ya todo está escrito. Y para eso yo quiero que vamos a la Biblia, vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 9. Y comencemos por mirar a ver qué es lo que dice Dios al respecto en su palabra. Dice la escritura, y esta es una pregunta, ¿qué es lo que fue? La respuesta, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Otra pregunta. La respuesta, lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Mis amados hermanos, Dios está en control de todo su plan, de toda su creación, de todo su propósito. Vamos ahí mismo en Eclesiastés 3:11. Dice la escritura, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender, presta atención, la obra que ha hecho tiempo pasado Dios desde el principio hasta cuándo, hasta el fin. Ya todo está hecho, mi amado hermano. Desde el principio hasta el fin, Dios ya hizo una obra. La dificultad está no en Dios, no en su palabra, pero la Biblia dice que está en nosotros los hombres, que nosotros no alcanzamos a conocer esta obra. Ahora, voy a hacer una interpelación momentánea para aclararles algo. Sabio Salomón es el hombre más sabio que ha existido sobre toda la faz de la tierra.
Él fue un hombre usado por Dios grandemente, pero ahora, a partir de que Cristo vino, murió, resucitó y levantó una iglesia, nosotros ahora somos su cuerpo. Al punto que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que por encima de Salomón, mi amado hermano, con todo respeto a mi hermano Salomón, a Dios y a su palabra, por encima de él estamos nosotros, porque nosotros ya no tenemos la mente de los hombres como la tenía Salomón. Nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Salomón probablemente no alcanzó a entender muchísimas cosas, por eso todo lo ensayó, todo lo probó, pero tú y yo, mi amado, estamos preparados, diseñados por Dios como su cuerpo para que entendamos y conozcamos todas las cosas. Déjeme, yo leo el verso 14 y 15. Y este es Salomón hablando como hombre y dice, he entendido todo lo que Dios he entendido que todo lo que Dios hace será en un futuro perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá y lo hace Dios. Para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, lo que ha de ser, pues ya, y Dios restaura lo que pasó. Una vez más, el plan de Dios ya está preparado, ya está en marcha. Nada ni nadie le va a añadir o le va a quitar al plan eterno que Dios tiene con el hombre, pero también con su creación. Él restaurará toda su creación al propósito inicial de su mente y de su corazón. Nuestro trabajo como sus hijos tiene muchas funcionalidades, muchísimas. Hoy voy a mencionar solamente 3 de ellas. La primera es que estamos llamados por Dios para conocer a su Hijo y ser hallado en él. Y ya vamos a entender por qué yo traigo esto a colación en este momento. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 3, verso 8. Dice la escritura, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Una de las primeras cosas, mi amado, es que nosotros lleguemos al conocimiento de Cristo, que estemos en él, dice Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que, mi amado, tú y yo estamos llamados a estar en Él. Si yo me vuelvo a Filipenses, un segundito, capítulo 3, ahora voy a leer el verso 10. Si Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él, ¿para qué quiere que le conozcamos? Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Padre amado. Verso 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que, mi amado, una de las funciones de nosotros, los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo, no es ir al domingo a la iglesia a recibir un culto o a una clase. No, 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 no. Es día tras día tras día conocer al Señor, lo más profundo de Él, de su mente, de su corazón. Y lo más importante es ser hallado en Él. En otras palabras, que Dios también pueda reconocernos a nosotros como sus hijos. No solamente que nosotros le reconozcamos a Él como Dios, ni le conozcamos como Dios, sino que Él
pueda ver en nosotros a su creación. Algo también muy importante, y este es el segundo punto que voy a tomar hoy, es que Dios quiere que nosotros sepamos para qué Él nos llamó. Para eso vamos a Efesios. Leímos el verso 17 del capítulo 1, ahora vamos a leer el verso 18. Verso 18. ¿Para qué Él nos llamó? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para? ¿Qué significa para? Propósito. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, mis amados hermanos, Dios nos llamó a nosotros para que nosotros tengamos el conocimiento de la vida eterna. Tener el conocimiento de la vida eterna implica también conocer su plan para encajar en ese plan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Dice el apóstol Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué entonces Dios nos llamó? Para que sepamos que en Él nosotros tenemos vida eterna, para que le conozcamos, para ser hallados en Él. Y lo tercero, el tercer punto que voy a tocar hoy está aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versos 20 y 21. Esta es la tercera razón que voy a tomar en el día de hoy. Dios nos ha llamado para que nosotros no solamente le conozcamos a Él, sino que también conozcamos todas las cosas. Verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis algunas cosas, no todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Así que voy a resumir esto que es muy importante. Tú y yo, mi amado, hemos sido llamados a conocer a su Hijo, ser hallado en él, a conocer para qué fue que nos llamó y también para entender todas las cosas, para conocer todas las cosas. En otras palabras, la verdad. No hemos sido llamados a ser ignorantes. Dios no le gustan los ignorantes. Él quiere que todos nosotros seamos entendidos, dice la escritura. Como cristianos se supone que nosotros conozcamos todas las cosas. Y todas las cosas son todas. Esto incluye el pasado de Dios, el pasado de los hombres, el presente de Dios, el presente nuestro y el futuro nuestro y el futuro de Dios. Esto incluye el plan de Dios de salvación. Ahora, preste atención, Dios no tiene pasado ni presente ni futuro, Dios es, Él es eterno. Pero por medio de la palabra de Dios nosotros podemos conocer el carácter de Dios a través de los tiempos y cómo ese plan que Él diseñó para ti y para mí se ha desarrollado durante todos los tiempos. Conociendo eso, por medio de la palabra, entonces yo conoceré al Dios del pasado, al Dios del presente, al Dios del futuro. Y puedo ver a un Dios desarrollando a la perfección un modelo diseñado en su mente para la salvación de los hombres, para la restauración de su reino. Dios entonces llama a su cuerpo, a la iglesia, para conocer su verdad. Y perdóneme y valga la redundancia, no, conocer su verdad, no la verdad de los hombres. Veamos qué dice Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras
y venzas cuando fueres juzgado. Dios quiere que nosotros conozcamos entonces su verdad, desde su perspectiva, desde su punto de vista, desde su modelo o diseño, el cual él dejó plasmado en la palabra de Dios. Él no quiere que nosotros nos enfaticemos, enfoquemos en la verdad vista desde los ojos de los hombres. Tema que sea, situación que sea que nosotros tratemos del plan de Dios, tiene que ser por medio de su palabra. El plan de Dios es para el cuerpo de su Hijo Jesucristo, lo cual es la iglesia. Tú y yo, mi amado hermano, ya está trazado también desde el principio. Podríamos decir que Dios ya lo predeterminó, lo estableció, como lo decía el libro de Eclesiastés, de principio a fin. Dios determinó entonces cuál es el plan para los hombres, para la salvación de los hombres, su duración, su tiempo y aún su destino. Y estoy hablando entonces de la iglesia. La iglesia ha sido pensada por Dios desde el principio de su duración, su tiempo, su destino. Para nosotros poder comprender esto, conforme a la escritura, hay algo que debemos hacer y es ver un misterio que le fue revelado al apóstol Pablo. Romanos capítulo 11, verso 25, nos va a develar este misterio revelado al apóstol Pablo. Y en este versículo bíblico se contestan estas tres preguntas con respecto a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la duración, su tiempo y el destino? Miren esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Misterio, o sea, no se sabía. Jesús nunca habló de él. Era un misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿A quién está hablando el apóstol Pablo? A la iglesia. Que ha acontecido a Israel. Endurecimiento en parte hasta, ¿qué significa? Hasta tiempo determinado. Tiempo determinado, una condición de tiempo. Esto es un condicional. Ese hasta es hasta que haya entrado. Entrado nos está hablando de un destino. Dice la plenitud de los gentiles. Este término es bastante importante y tenemos que analizarlo y estudiarlo un poquito mejor. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Porque hay una promesa para esta plenitud de los gentiles. Conocer la plenitud de los gentiles por medio de la palabra de Dios nos va a dar entonces conocimiento de la duración de esa plenitud de los gentiles. ¿Cuándo se estableció y hasta dónde va a durar esa plenitud de los gentiles? ¿Cuál es su tiempo de duración? ¿Cuál es su tiempo de levantamiento? Y después de que se ha levantado o terminado este tiempo de los gentiles, esta plenitud de los gentiles, ¿cuál será el destino de la plenitud de los gentiles? Una aclaración con respecto a la plenitud de los gentiles es que tengo que clarificar qué significa plenitud. Plenitud significa todo pleno, y ahí viene la palabra plenitud, de todo pleno. En otras palabras, algo que es íntegro, que tiene una cualidad de totalidad. Y esto es importante que lo entendamos porque la iglesia va a ser levantada de este mundo, pero después de que nosotros nos vamos en el rapto, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy, se va a quedar otro grupo de personas que también va a ser levantado, pero ellos no van a ser levantados con la plenitud porque en ellos no hay plenitud. Óigame esto, en ellos no hay plenitud, en ellos no hay integridad, no hay una totalidad. En otras palabras, el rapto está diseñado por Dios para los que están puros, blancos, sin mancha, dice la escritura.
Los que están y que creen en Dios, pero que están sucios, que no son plenos, que no son íntegros, ellos van a tener que pasar por la tribulación. De esto vamos a hablar en un momentico más adelante. ¿Cuándo comienza entonces esta plenitud de los gentiles? La plenitud de los gentiles comienza en Pentecostés. Hágale pues, Te los voy a hágale, explicar. practíquelo ahí En muchas veces. Pentecostés, el apóstol Pedro se reúne con todos los discípulos, o sea, con los demás discípulos, por una orden del Señor, quien le da la orden de esperar la venida del Espíritu Santo durante la fiesta de Pentecostés. Esto es lo que nosotros conocemos como el Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo. Allí Dios capacitó a los discípulos, específicamente al apóstol Pedro, a quien se le puede dar las llaves del reino a los cielos, para que él abriera la iglesia, tanto de los judíos como de los gentiles. Comenzando entonces la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles comienza literalmente por medio del apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Vamos un momentico allá, rapidito. Capítulo 10, con Cornelio y toda su familia. Versos 44 y 45. Este es el apóstol Pedro hablando con Cornelio, sus familiares, los amigos que estaban reunidos allá. Recordemos que Cornelio era un centurión romano, por lo tanto era un gentil, por lo tanto los israelitas no se le podían acercar a los gentiles, no podían hablar con ellos, pero aquí tenemos a Pedro en la casa de Cornelio junto con otros gentiles. Pedro le está anunciando lo que recibió en Hechos capítulo 2, por medio del Espíritu Santo, con de nuevo está hablando de la misericordia, la gracia de Dios. Y dice el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, si ve que hay una diferencia entre los que eran la circuncisión y los que no, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros conocemos como el nacimiento de la plenitud de los gentiles. Aquí comienza la plenitud de los gentiles. Por primera vez, Dios voltea a mirar al mundo gentil para traer salvación a sus almas. Los primeros convertidos fueron los israelitas. Allí se abrió la iglesia de Israel en Hechos capítulo 2. Vamos a echar una miradita. Verso 38, más adelante. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra, este es Pedro hablando con los israelitas, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Recordemos que esta es la fiesta de Pentecostés, una fiesta solamente para israelitas, para judíos israelitas. Y hago la aclaración de judíos porque judío es la religión. Eran los que practicaban la religión judía, los que celebraban la fiesta. Una de ellas era la de Pentecostés. Aquí se abre entonces la iglesia de los judíos. En Hechos capítulo 10 se abre la iglesia de los gentiles. Pero es entonces allí donde comienza la plenitud de los gentiles. Esta plenitud de los gentiles va a durar hasta que todos los gentiles sean levantados. Lo vimos en Romanos 11:25, era un misterio. La salvación para el pueblo de Israel va a llegar después de que sea levantado la plenitud de los gentiles. Van a ser levantados al tercer cielo. Esta plenitud de los gentiles, este levantamiento de la plenitud de los gentiles va a ser realizado en 3 fases. La primera parte va a ser por medio de la resurrección a todos los que han muerto en Cristo. Todos los que murieron en Cristo. Desde
Pentecostés hasta que el Señor venga a levantar la iglesia en el rapto. Ya vamos a hablar de eso, ¿ok? La segunda parte son los que se van a ir literalmente en el rapto. Ellos hacen parte de la plenitud. Entonces la plenitud va desde los que han muerto en Cristo, en Pentecostés, hasta los últimos que van a ser levantados en el rapto. Y hay una tercera parte que también son de los gentiles, pero como les explicaba, no hacen parte de la plenitud, porque en ellos no hay una plenitud, no hay una, como les decía, una totalidad, una integridad. Entonces van a ser los que van a ser levantados en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Ahí también van a morir algunos gentiles y van a ser levantados en el cielo. No se preocupen, ya todo esto lo vamos a ver enseguida. ¿Ok? Lo importante que yo quiero que usted entienda es que la plenitud va desde Hechos con Cornelio hasta el rapto. Eso es lo que la plenitud. Murimos plenamente en Cristo, íntegramente hemos caminado con Él en santidad y en perfección. Pero Dios no va a dejar tampoco por fuera a todos aquellos que durante la tribulación se arrepientan de sus malas obras, de sus malas acciones, de su desobediencia. No los va a dejar por fuera del cielo, los va a levantar para el cielo. Muy bien. No podemos confundir entonces la plenitud de los gentiles con el tiempo de los gentiles. Vamos a ver esto del tiempo de los gentiles. Lucas capítulo 21. Quiero que miremos este título en el verso 7. Dice la escritura, señales antes del fin. Para el verso 24. Va a mencionar entonces lo que es tiempo de los gentiles. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y a Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ya voy a explicar cuáles son los tiempos de los gentiles, pero no podemos confundir los dos términos. La plenitud de los gentiles es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tú, mi amado hermano que me estás escuchando en este día, haces parte de la plenitud de los gentiles. Pero hay algo que Dios llamó los tiempos de los gentiles. Ahora, ¿qué son los tiempos de los gentiles? ¿Cuándo comienzan los tiempos de los gentiles? Para comprender esto, mis amados hermanos, nosotros tenemos que ir literalmente al Antiguo Testamento, al libro de Daniel, al capítulo 2. Y vamos a mirar aquí en el verso 28 algo bien interesante. Todos sabemos que Daniel fue llevado en cautividad a Babilonia, que allí él se hizo un siervo eunuco del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene un sueño y este es Daniel hablando con el rey Nabucodonosor. Verso 28 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor, preste atención, lo que ha de acontecer en los postreros tiempos. Acabamos de mirar hace un segundito atrás en Lucas 21:24 que esos tiempos de los gentiles acabarían en el periodo de la tribulación. Es lo que está inquiriendo el rey Nabucodonosor en su corazón, qué va a pasar en los últimos tiempos. Y le dice Daniel, he aquí que tus sueños, las visiones que has tenido en tu cama. Voy a saltar derechito al verso 31. Dice, ¿qué era el sueño del rey Nabucodonosor? Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Y comienza entonces a describir esa imagen que veía Nabucodonosor en su sueño. Esto es lo que nosotros conocemos como la estatua
de Nabucodonosor. Esta imagen o estatua de Nabucodonosor, que él mandó a hacer una estatua al respecto de eso, determina lo que nosotros conocemos como los tiempos de los gentiles y representa literalmente a 4 imperios. El primer imperio era el imperio babilónico. ¿Por qué el imperio babilónico? Porque Nabucodonosor era el rey del imperio babilónico. Comienza entonces con él y le dice, la cabeza de oro fino eres tú eres esa gloria sublime. Ahí lo voy a explicar, por favor léalo más adelante, no tengo el tiempo en todo este capítulo 2, pero léalo, que Nabucodonosor mismo es la cabeza de ese reino, de ese imperio, el imperio babilónico. Este imperio babilónico sería derribado o derrocado por 2 imperios más adelante, que son los medos y los persas. Este sería el segundo grande imperio, el medo-persa se le conoce. Luego vendría un tercer imperio que todos nosotros conocemos por medio de Alejandro Magno, que era el imperio griego. Y por último, el imperio romano, que déjeme decirle, hasta el día de hoy sigue existiendo tras bambalinas. Todos los demás imperios tuvieron un comienzo y un fin. El imperio romano tuvo un comienzo, pero no se ha sabido nada del fin. Ese fin llegará y va a llegar literalmente con el tiempo de los gentiles, porque eso es lo que está determinando esta imagen, el tiempo de los gentiles. Entonces el tiempo de los gentiles va desde Nabucodonosor hasta la batalla de Armagedón, que es al final de los 7 años de la tribulación, donde se hará la destrucción del mundo gentil con la segunda venida de Cristo. Literalmente, entonces será derribada esta imagen de Nabucodonosor. Miremos entonces la diferencia. La plenitud de los gentiles va desde Pentecostés hasta el rapto, y el tiempo de los gentiles va desde Nabucodonosor hasta Armagedón. 2 cosas completamente diferentes. Muy bien. El paréntesis que había hecho hace un ratico atrás era de un pequeño grupo de personas de la iglesia que por obvias razones no hacen parte de la plenitud. Cuando digo obvias razones es porque pleno significa íntegro, que están en un todo con Dios. Ellos no están en un todo con Dios, lo que practican es una religión, lo que tienen es una relación unidireccional con Dios. En otras palabras, tú eres mi Dios, sírveme a mí, pero yo no te sirvo a ti. Este paréntesis que estoy haciendo con estas personas es porque ellos también van a ser levantados al cielo, pero ellos no van a caer junto con el tiempo de los gentiles, porque estos no son de estos gentiles que rechazan completamente a Dios, sino que estos son de unos gentiles que de cierta manera han aceptado a Dios, pero que no son íntegros con él. Ellos se van a ir a la mitad de la tribulación y desafortunadamente lo van a tener que hacer o van a tener que partir de este mundo de una forma que Dios jamás nunca desea ni desearía para nadie a quien él ama. Para que entendamos esto que va a suceder, vamos al libro de Apocalipsis, que es donde habla de lo que es la tribulación. Apocalipsis capítulo 5. Perdón. En Apocalipsis capítulo 5, nosotros vamos a ver entonces como título que la escritura dice el rollo y el cordero. El rollo no se trata nada más ni nada menos que el libro de la vida.
Es un rollo que tiene y contiene todos los nombres de todos aquellos que aceptaron a Jesús como el Señor de sus vidas. Y el único que tiene la capacidad y el poder de leer los nombres que están en ese rollo es el Cordero. Por eso el título, el rollo y el Cordero. Capítulo 5, verso 5. Entonces Juan, que es el que está recibiendo esta visión, el apóstol Juan, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es interesante que el león de la tribu Judá, lo cual es nuestro Señor Jesucristo, él es el que tiene la capacidad de abrir este rollo, pero este rollo ya vimos que es el libro de la vida, pero también contiene unos sellos. Y luego vamos a ver más adelante que también contiene unas trompetas. Aquí comienza entonces lo que nosotros conocemos como la tribulación. Y el que puede iniciar la tribulación, porque la tribulación es tiempo de venganza, por eso Jesús dice en la Biblia, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es tiempo de venganza, es tiempo que el Señor va a ejecutar su juicio. Comienza entonces a abrir estos sellos. Verso 6, y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, ese Jesús como inmolado, que tenía 7 cornos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y de toda lengua y de todo pueblo y nación. Que está hablando aquí, estos son la plenitud de los gentiles, ya hemos sido redimidos. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí y le y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Recordemos entonces que el rapto es el tiempo en que la iglesia va a ser llevada al cielo, pero que el rapto tiene un pedacito que lo antecede, que es el levantamiento de todos los que han muerto en Cristo. Desde Pentecostés, o sea, desde que Cristo murió y resucitó y comenzó la iglesia, hasta el día de hoy. Entonces, por eso la Biblia dice, son millones de millones. No que hoy en día toda la iglesia de Cristo se va a ir para el cielo porque la iglesia hoy en día son millones de millones. No, no. La Biblia dice millones de millones porque está refiriendo de un periodo de tiempo de lo que es la plenitud de los gentiles, desde Pentecostés hasta el rapto. Millones de almas se levantarán. Pero hay otras personas que yo les decía que se van a quedar. Esas otras personas las vamos a encontrar ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 6, perdón, capítulo 6, 9 al 11. Ya el Señor ya ha comenzado la tribulación. Cuando Él comienza a abrir los sellos, ya ha comenzado la tribulación. Para esto, ya lo vamos a ver ahorita adelante, para esto la iglesia ya no está. Perdón, eso lo vamos a ver en la próxima clase, en la segunda parte de este mensaje. La iglesia ya no está. Ya no se emociona el rapto. Pero ¿qué pasa con los que se quedan? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo,
¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Mire qué interesante. Los que nos vamos en el rapto, la Biblia dice, unos no van a ver muerte, algunos no veremos muerte. Y otros que murieron, murieron de diversas maneras, por la edad, no sé, como mártires, por ejemplo, los discípulos, desde los primeros discípulos hasta el día de hoy, los que están muertos en Cristo, mueren por la edad, por los años, por accidentes, quemados, no sé, los persiguen, los matan, por diversas razones. Pero aquí hay una clarificación de que hay unas personas que también van a ser emblanquecidas como nosotros cuando el tiempo o el número de ellos se cumpla y que mueran así como ellos, en otras palabras, de la misma manera que ellos. ¿Cómo murieron ellos? Apocalipsis 20, verso 4. ¿Cómo murieron ellos y cuándo se va a completar ese número? Dice la escritura, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían, oigan esto, adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, este grupo de personas es un grupo muy particular, completamente diferente a los que nos vamos a ir en el rapto. Y estoy hablando de los que mueran en Cristo o muramos en Cristo y los que se hemos levantado en el cielo. Este es un grupo de personas que pasaron por la tribulación. En medio de la tribulación no se dejaron poner un sello en su frente ni en sus manos. Por lo tanto, el anticristo, con todos los que estaban en la tierra, el resto de los gentiles que no tenían a Dios, los persiguen y los matan y los decapitan. Padre amado. Mucho cuidado, porque mucha gente piensa o está jugando con la salvación, o está jugando con la santidad. Que el Señor nos ayude a todos y cada uno de nosotros. No que yo haya alcanzado ya la salvación y la santidad, pero vamos en camino a la santidad. No se le olvide que Dios va a levantar la plenitud de los gentiles. Tenemos que estar en plenitud. Si estamos a medias, desafortunadamente nos vamos a quedar en la tribulación y la única forma de librar nuestras almas de la muerte va a ser por medio de la decapitación. Una vez alguien me decía, no, pues eso es muy fácil, yo me dejo que me corten la cabeza, es uno de bueno instantáneamente ni siente nada. Eso es lo que tú piensas en tu mente, eso es ignorancia a la palabra de Dios. ¿A quién Dios va a utilizar para decapitar? ¿A quién? Esa es la palabra. O a quién Dios va a permitir, porque no es que Dios vaya a matar a nadie, a quién Dios va a permitir, a quién el diablo va a utilizar. Por todos los estudios que nosotros hacemos de la Biblia, por el conocimiento que tenemos de la Escritura y de los tiempos actuales, vemos que hay una religión que está sobrepasando a todas alrededor del mundo entero. Y estos son los musulmanes. Y ellos mismos se creen y se dicen ser los justicieros de Dios. ¿Y ellos cómo ajustician a Dios, a los cristianos y a los judíos? ¿Cómo los ajustician? Decapitándolos con espadas. Ahora, por un lado, ya entendemos que probablemente van a ser ellos, muy seguramente van a ser ellos los que van a estar al servicio de Satanás. Pero segundo es que antes de decapitarlo viene la tortura. Van a coger la esposa, van a coger los hijos, los seres queridos, los familiares, a ellos mismos y los van a torturar deseando que ellos nieguen a Dios y acepten a su Dios como el Dios de ellos. Y si no lo hacen, entonces lo van a decapitar. O sea que no es que le corten la cabeza y ya no, van a tener un padecimiento muy grande. Una vez más, presta atención a esto. Jesús padeció por cada uno de nosotros. Él fue ultrajado, vituperado, él fue torturado. Todos los padecimientos los pasó Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros, su cuerpo, no pasáramos por ahí.
Lo único que nosotros como su cuerpo tenemos que hacer es tener el conocimiento de la obra que Cristo hizo y ser hallados en él. En otras palabras, que todas las torturas, los maltratos, el daño que le hicieron a Cristo ya no me tenga que venir a mí, sino que por yo estar en el cuerpo de Cristo es como si yo ya lo hubiera recibido. Pero los que no aceptan ese regalo de Jesucristo, ellos mismos van a entonces que tener que pasar por ese sufrimiento. Y esos son los que estamos leyendo aquí, esas almas de los decapitados. Estos decapitados, estas almas de estos decapitados, se van a ir en la mitad de la tribulación. Como le decía, la tribulación comienza con los sellos. La primera parte de la tribulación comienza con los sellos y luego sigue con las trompetas. Eso va del capítulo 6 al capítulo 8 de Apocalipsis. Por favor, si tiene tiempo, léalo. Y esas trompetas no terminan en el capítulo 8, sino que van hasta el capítulo 15. Hasta ahí se desenrolla todo lo que es el proceso de las 7 trompetas. Al final de esas 7 trompetas viene un periodo de tiempo que nosotros conocemos como la mitad de la tribulación. Ahora quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 7. Yo creo que ya habíamos ido a esto. 7, ¿qué? 13 y 14. No, no sé. 14. Apocalipsis capítulo 7, 13 y 14. No se olvide que ya estamos hablando de un periodo de tribulación. Todo el libro de Apocalipsis es tribulación, o casi todo, casi todo. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Por qué uno de los ancianos no reconoce a esos de las ropas blancas? ¿Por qué no lo reconoce? ¿Saben por qué? Porque esos de las ropas blancas vieron a todos los que se levantaron en la plenitud de Cristo. La plenitud, la iglesia. La Biblia dice que seremos levantados los que tengamos nuestras ropas blancas, que estemos sin mancha y sin arruga. Cuando lleguemos al cielo, o literalmente a un encuentro con el Señor en las nubes, Jesucristo bajará allí, hará una transformación en cada uno de nosotros, completará lo que nos haga falta, quitará toda la corrupción de nuestra vida para llevarnos a ese sitio que es incorruptible, porque la corrupción no puede heredar la incorrupción, dice 1 Corintios 15. Él tendrá que hacer un proceso con nuestras vidas. Y todo lo que está en el reino de los cielos será testigo de ese proceso. De tal manera que este anciano ve entrar la plenitud, pero no reconoce a esos que están vestidos de blanco. Y le dice al apóstol Juan, yo quiero que usted note que aquí hay una diferencia. Y él, sabiendo la respuesta, le hace la pregunta a Juan y le dice, ¿quiénes son estos que están en la ropa blanca? Ahora Juan le dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Claro que lo sabía. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del cordero. Oh, hay un grupito pequeñito entonces que va a salir de la tribulación. Ya lo vimos cómo. Van a tener que entregar su alma. Van a tener que entregar su cuerpo a la decapitación. Van a tener que pelear en contra del enemigo. Cosa que no es fácil. Si hoy en día el Espíritu Santo de Dios está manifiesto en el mundo y el mundo no es tan peor de lo que debería estar, porque la iglesia y el Espíritu Santo estamos aquí. Dice la Biblia que a la presente nosotros junto con el Espíritu Santo somos los que estamos deteniendo la obra de maldad del diablo. Imagínese cuando el Espíritu Santo levante en el rapto a la iglesia a la plenitud de Cristo y el mundo se quede sin el Espíritu Santo y sin la plenitud. ¿Cómo será la maldad? Tremendísima, algo aterrador. Entonces eso que viene para esas personas no va a ser fácil.
porque ellos van a tener que sobrellevar todo lo que el mundo les quiera hacer sin encontrar fortaleza de ningún lado. Porque ahora que el Espíritu Santo la está ofreciendo, ellos la rechazan la fortaleza que el Señor nos da, como dice Efesios 6:11, el lema de la iglesia. Por lo tanto, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de la fuerza del Señor va a ser levantado junto con la iglesia. O sea, que va a ser con las propias fuerzas que esta gente le va a tocar pasar por la tribulación. A ver si son capaces de sobrellevarlo. Verso 15 y 16. Ellos fueron emblanquecidos con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y ya no tendrá ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor algo. Porque el Cordero obviamente los va a pastorear a ellos. Muy bien. Apocalipsis 13. Es imposible que nosotros podamos entender el rapto sin entender el libro de Apocalipsis. 7. Apocalipsis 13:7. Mire cómo ve Dios al hombre. A pesar de que el hombre es duro en su naturaleza, Dios no puede negarse a sí mismo. Si el hombre es infiel, Dios siempre sigue siendo fiel. Ahora, a los hombres que son fieles, íntegros, el Señor se los lleva en el rapto, no los deja pasar por el sufrimiento. Pero a los que son infieles, como Dios es fiel, Él todavía los sigue viendo como santos. Mire esto, verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. No se olvide que Apocalipsis 13, estamos hablando de las trompetas, tiempo de tribulación, es la ira del diablo contra los seres humanos, específicamente contra los que se quedaron, que quieren todavía preservar el nombre de Dios, de Jesucristo en sus vidas. Y el Señor le va a permitir hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Qué significa esto de vencerlos? Decapitarlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Está hablando entonces de los gentiles. No solamente él va a matar a los israelitas que pasen por la tribulación, a los 2 testigos que van a estar en la primera parte de la tribulación, a los 144,000, que vamos a hablar de eso más adelante, pero también a los que se hayan quedado, los religiosos que piensen que todavía pecando, Dios tiene que salvarlos. Porque como Dios hizo una salvación 100%, no importa si yo peco o no peco, Jesucristo ya me limpió con su sangre. La sangre del Señor Jesucristo no es límpido, no es bleach, que limpia nuestros pecados de esa manera. Sí, Él hizo un sacrificio perfecto. Él olvida nuestros pecados, pero Él espera nuestra santificación. Oiga esto, santificación, plenitud, en otras palabras. Muy bien. Vamos a leer ahí mismo, verso 15 y 16. También se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Muy bien. Entonces, un grupito pequeño de personas que no permitan que le pongan esta marca y que no adoren la imagen, esos son los que el diablo va a hacer guerra contra ellos y los va a decapitar. Pregunta, ¿quiénes entonces se irán durante la primera parte de la tribulación? La respuesta, los 2 testigos, que son Moisés y Elías, y después vamos a estudiar eso. Los 144,000 que se guardaron puros para el Señor. Y luego
tanto gentiles como israelitas que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesucristo. Por favor, no olvide eso, que eso es muy importante. Esos son los que se van a ir para el cielo durante la primera parte de la tribulación. Aquellos que el anciano no reconoció. ¿Cuándo será el rapto para la iglesia? ¿Cuándo será el levantamiento de la plenitud de los gentiles? Según los hombres, hay tres corrientes. Pero no se les olvide que Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo les voy a enseñar las corrientes de los hombres, pero luego, en la próxima clase, el próximo domingo, vamos a ver qué dice Dios, que Él es veraz acerca del momento del rapto de la iglesia, cuando tú y yo nos levantaremos de este mundo. Hay tres corrientes entonces, según los hombres. La primera se le llama como pretribulacionista. Estamos hablando del rapto. El rapto va a ser pretribulacionista. O sea, que los santos se van antes de la tribulación. Está otro grupo que se llaman los mid-tribulacionistas, que son los que piensan que el levantamiento de la plenitud de los gentiles será a la mitad de la tribulación. Y están los últimos que piensan que la iglesia será levantada al final de la tribulación y a ellos le conoce como post-tribulacionistas. Y voy a comenzar entonces con los mid-tribulacionistas, los que piensan que la iglesia se va a la mitad o que el rapto va a suceder a la mitad de la tribulación. Quiero que vamos entonces a hablar del rapto y qué dice Dios acerca del rapto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 18. Esta es una de las menciones bíblicas acerca del rapto de la iglesia. Dice la escritura, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, oiga esto, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Presta atención a esta palabra, trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. No se olvide, el rapto de la iglesia es en dos partes. Los que murieron en Cristo desde Pentecostés hasta que sea el rapto. Todos esos que han muerto, no importa cómo haya sido, van a ser levantados primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Perdónenme, los que vivimos que hayamos quedado. Hay mucha gente viva en el mundo, pero la Biblia no se refiere a ello. Pablo le está hablando a la iglesia, a los que viven, a los que verdaderamente están en una plenitud en el Señor. Óigame esto, a los que están en integridad delante del Señor. Estos que viven en plenitud, los que hayan quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire para recibir. Voy a leerlo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Miren esto. Entonces, el rapto tiene un punto de encuentro entre la tierra y el cielo y son las nubes. No se sabe en qué lugar de las nubes. Es por decir un ejemplo para dejarnos a nosotros entender que este cuerpo tiene que ser transformado para poder pasar el segundo cielo, el tercer cielo.
¿Usted sabe qué le pasa a este cuerpo si pasa el primer cielo? Se explota, se desintegra. So, Dios tiene a los que ha resucitado, perdón, a los que ha raptado en esta carne, a ti y a mí, tiene que procesar este cuerpo para que cuando pasemos por el segundo cielo y lleguemos al tercero no explote, lleguemos íntegros allá. Tiene que quitar toda incorrupción de nuestro cuerpo. Por eso el encuentro es en las nubes, no es en el segundo cielo, es literalmente en un lugar de las nubes, dice el Señor. Pero allí, en las nubes, se van a levantar todos los que se murieron y todos los que fueron levantados en el rato. Dios hará un proceso porque a los que murieron Cristo tiene que darles un cuerpo incorrupto según la semilla que hayan sembrado, 1 Corintios 15, de esto hablamos la semana pasada, y nosotros que todavía vamos a tener este cuerpo, va a tener que transformarlo, como dice 1 Corintios 15, 50, para que podamos entonces junto con ellos entrar de una misma manera, ¿a dónde? Al reino de los cielos, estar siempre con el Señor. Muy bien. Esto es lo que la Biblia habla acerca del rapto. La Biblia dice muy claramente que ese momento de levantamiento va a ser por medio de la trompeta de Dios. Recuerde que los tribulacionistas dicen que nosotros nos vamos a ir en la mitad de la tribulación. ¿Por qué ellos piensan esto? Porque la tribulación está dividida en dos partes. Lo que conocemos como la tribulación, que contiene los sellos y las trompetas, y luego viene la segunda parte de la tribulación para un total de 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio, que es la ira de Dios, que son las copas de la ira. Por cuanto el último sello abre la primera trompeta y la última trompeta abre la primera copa, entonces ellos utilizan la porción bíblica de la última trompeta como que es el momento donde el Señor va a levantar la iglesia. Ya lo vamos a mirar. Pero aquí no estamos hablando de trompeta de ángel, estamos hablando de trompeta de Dios, verso 16. Aunque tiene voz de arcángel, quiere decir que una voz potente, fuerte, dice, seremos levantados, pero con trompeta de Dios. Vamos literalmente, entonces sabemos que los sellos y las trompetas son la primera parte de la tribulación. La segunda parte se llama gran tribulación. Esa tribulación comienza con los sellos en el capítulo 6 de Apocalipsis y va hasta las trompetas que terminan en el capítulo 11, verso 15, y voy a ir derechito allá. Apocalipsis 11, 15. Este es el final de las trompetas. Preste atención. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Ellos se basan en este versículo bíblico para decir entonces que la iglesia se va a levantar con esta trompeta, con la última trompeta. Pero ya vimos que no es trompeta de ángel. ¿Quién toca aquí la trompeta? Dice, un ángel. Más sin embargo, Primera Tesalonicenses 4 dice que es con trompeta de Dios. La Biblia nos da un ejemplo de lo que podría ser realmente esa trompeta de Dios. Vamos al libro de Éxodo, que no es lo mismo que un ángel toque una trompeta a cuando Dios realmente hace sonar la trompeta de Dios. Capítulo 19, versos 16 al 19. Recuerde esto. El séptimo sello abre la primera trompeta. La séptima trompeta abre la primera copa. Se derrama la primera copa. Pero veamos entonces realmente cómo es la trompeta de Dios. Porque aquí no hay un ángel tocando trompeta. Esta es la trompeta de Dios. Este es Moisés en la base del monte Sinaí.
Y esta parte es muy interesante, muy interesante. Presta atención. Aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, me estoy demorando un segundito, ya voy a terminar esta primera parte de la predicación, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Perdón. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Literalmente como con voz de arcángel. Muchas veces cuando Dios habla, literalmente dice con voz de arcángel. Pero aquí está la voz de Dios, está la trompeta de Dios. Esta no es una, como Apocalipsis dice, una trompeta de ángel. Esa trompeta de ángel sonó y terminó una parte de la tribulación, la primera parte de la tribulación. Pero no hay levantamiento de los santos ahí. Lo único que se levantaron eran los que precisamente no guardaron su santidad. Hago la excepción de los 144,000 israelitas. Hago la excepción de los dos testigos. Esos son los únicos que se guardaron en santidad, pero ellos estaban reservados por Dios precisamente para ese tiempo. No se le olvide el misterio de Romanos 11:25. La plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. O sea que estaba determinado por Dios que Israel fuera levantado en el periodo de la tribulación. ¿Sabe por qué? En el periodo de la tribulación, porque ellos crucificaron al Mesías. De tal manera que Dios dijo, ustedes me mataron a mí, ustedes crucificaron al Redentor del mundo, ahora ustedes van a tener que dar sus propios cuerpos para salvar sus almas. Muy bien. Voy a leer el verso 20 y me lo voy a robar un par de minuticos más. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Para los israelitas, Éxodo 19:20 es un versículo muy importantísimo. Ellos ven poéticamente una representación de un hombre santo presentándose delante de la presencia del Señor, tal cual como es con un cuerpo humano. Para nosotros, esta es la forma poética de un rapto. Poéticamente, es como si Dios hubiera raptado a Moisés. Esto es muy importante porque esto tiene todo que ver con la tribulación. Óigame lo que le voy a decir. Tiene todo que ver con la tribulación y con aquellos que serán levantados durante el periodo de la tribulación. De tal manera que Moisés mismo será uno de esos dos testigos en la tribulación. Moisés es el que representa a los que se irán en la mitad de la tribulación. No toda la iglesia, no la plenitud de los gentiles, el rapto no será en ese momento. Ellos van a ser levantados paulatinamente. El rapto es de isofacto. Todos nosotros estaremos con el Señor en las nubes. Algo instantáneo, como dice 1 Tesalonicenses 4:16. Los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros seremos levantados con el Señor en el aire. Pero vemos que eso no sucede así con los que van a pasar por la primera parte de la tribulación, porque van a empezar a matar los graniaditos, van a empezar las persecuciones, a perseguirlos. Usted quiere poner la marca, no la quiere poner, lo matan, a otros lo encuentran por allá. Y vamos a estudiar esto más adelante en Mateo capítulo 24, que es literalmente la tribulación, la persecución que habrá. Van a morir paulatinamente. Moisés representa a aquellos que van a morir paulatinamente.
Permítame, yo termino con la historia de Moisés y paramos aquí. No, es muy largo. Voy a parar aquí por hoy. Muy bien. Para la próxima predicación, mis amados hermanos, voy a completar este mensaje. Vamos a hablar entonces, vamos a terminar con mi tribulacionismo, que es lo que estamos hablando ahorita mismo. Vamos a hablar del post-tribulacionismo y luego vamos a ver qué dice la escritura cuándo va a ser el rapto de la iglesia. Amén. Voy a dejarlo aquí por hoy. Moisés representa a todos aquellos que se irán durante la primera mitad de la tribulación. Hay una razón muy específica por eso. Vamos a dejar así por hoy. Oremos al Señor. En esta hora, Padre amado, Padre celestial, te damos gracias por este precioso día, Señor, por el mensaje que quiere traer para nosotros. Ayúdanos, Señor, para que tengamos fidelidad, Señor, contigo y con tu palabra, para que el próximo domingo, Señor, no hayamos disculpa ninguna y podamos comprender, Señor, la plenitud de todo lo que tú has preparado para nosotros, tus hijos. Que lo comprendamos a la perfección, Señor, y que no caminemos en las mentes de los hombres, pero en tu preciosa voluntad, Señor. Gracias por este precioso día que tú nos das. Quisiéramos extendernos, Señor, las horas necesarias para llevar un solo mensaje, Padre, pero por respeto a mis amados hermanos, Señor, yo te pido que tú hagas un sello en sus mentes de tal manera que todo este mensaje que hasta ahora se ha recibido no lo pierdan y que tú mismo, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, hagas una reconexión, Señor, el próximo domingo, Señor, para que tu palabra sea llevada a plenitud a tus hijos, Señor, y caminemos en la verdad, como dice tu palabra, porque es el llamado que tú has hecho al cuerpo, a la iglesia, Señor, para que podamos tener la mente de Cristo, como dice la Escritura, y podamos comprender el plan tuyo a plenitud desde el principio hasta el fin, Señor. Gracias, gracias por lo que has hecho por Jesucristo. Salomón no pudo comprenderlo, pero ahora tú nos has dado la mente de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Guarda pues nuestras mentes hasta el próximo domingo, Señor. Guarda a todos mis hermanos que estuvieron hoy presentes. A los ausentes te los entregamos, Padre Celestial. Oramos específicamente, Señor, por la salud de Soren, que está bastante afectado en su salud. Seguimos orando por la pronta recuperación de nuestro hermano Camilo, Señor, para que te glorifiques en su vida. Oramos por la salud de nuestra amada hermana, la madre de Caterine, Señor. Esperamos también la pronta recuperación de ella. Te rogamos también, Señor, por Ana María, mi nuera, Señor, quien perdió una amiga en un accidente gravísimo de vehicular, Señor, para que el Señor dé consuelo a toda su familia, que a través de este proceso ella tenga la oportunidad de anunciarles a Cristo, Señor. Consuela a esa familia, pero también consuela a Ana María en su corazón, eran profundas amigas, Señor. Padre, y todos aquellos que en esta hora tengan una necesidad, tanto física como espiritual, yo te ruego que seas tú, Señor, visitándoles, Padre amado, de una manera especial, como lo hacías, Señor, con el pueblo de Israel, con milagros, maravillas, señales y sanidades. Todo esto te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. 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 Amén.